Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/Marcos Represas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Bienvenidos a esta oportunidad donde vamos a tener una increíble conversación con un filósofo español que hoy está radicado en Ecuador, en Guayaquil. Hablemos de Jorge Polo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, un gusto estar contigo aquí esta mañana. Jorge es profesor, bueno, es un doctor en filosofía, empecemos por aquí. Lo hemos llamado porque tiene un libro que se llama Anti-Nietzsche, donde nos explora las capas políticas de Nietzsche. Tenemos algunas preguntas incisivas y de armas tomar para lanzárselas a Jorge. Epa, si te está Mira, es que gustando lo que estás a cada viendo, cosa que vamos dale diciendo, al pues botón de me sigo anotando suscripción, que preguntas, es esto que me pasa gratis con la y conversación además infinita. filosófico. Claro, Pero hay algo que has dado una explicación muy, muy rápida, pero muy entendible de por qué incluso el proyecto socialista, comunista, eh, porque no decir también fascista, ah, no va a funcionar, no puede perdurar en el tiempo, porque cuando tú igualas y entregas, voy a decir algo antipocoltiano, entregas el poder al Estado, como la vida es lucha, el Estado es el que va a pelear con la población y la población es la que va a pelear con el Estado, porque este ideal de inercia a la que se llega con la dictadura del proletariado es imposible, ujú, es absolutamente imposible. O sea, querer igualar, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, pero es que eso es, una vez le escuché, voy a introducir aquí a un personaje que podría ser demasiado ruido en la conversación, pero me va a servir el ejemplo que él da. Agustín Laje, no sé, supongo que sabes quién es, él dice un ejemplo que cuando yo lo escuché, yo dije, esta forma pedagógica de tratar de decir cosas complejas con cosas muy sencillas. Y él decía, si tú le das, no sé, $1.000 a dos personas, los igualaste, porque le diste 1.000 y 1.000. Pero ujú. la forma en que se lo vaya a gastar, la frecuencia con la que se lo vaya a gastar y en qué se lo van a gastar, es absolutamente individual. O sea, a los 5 minutos se desigualaron. Porque esta es la vida. Es decir, es la de, uno busca, claro, a ver, que no se malinterprete lo que aquí estamos diciendo, de todos tenemos que ser iguales ante la ley. Claro, O sea, esto es inconfundible, irrebatible. Todos tenemos que ser iguales ante la ley. El problema es cuando comienzan a haber desigualdades ante la ley. Por ejemplo, por allí vi que tienes algunos escritos con el tema indígena y cómo se desiguala lamentablemente con la ley a sectores indígenas. Eso para mí es un problema, pero eso sería otra conversación claro, que eso sería podríamos para hacer. otro tema, interesantísimo, sí, Sí, a sí. un tema futuro, pero estos temas a mí me interesan también con respecto a la desigualdad de la ley. ¿Por qué tiene que haber desigualdad de la ley con sectores? Ajá, Entonces, digamos, estamos minando, me hago la pregunta, estamos minando la democracia por hacer eso, yo estoy en ¿verdad? contra de eso, totalmente, sí, sí. Claro, o sea, todos debemos ser iguales ante la ley, Absolutamente. no tener privilegios. Ok, eso por un lado. Quisiera hacerte la pregunta rápida porque tengo por allí, hablamos algo sobre el nazismo y Nietzsche, pero, perdón, sobre, quiero hablar sobre Nietzsche hoy, porque ya hablamos sobre, que eso era una pregunta que tenía sobre el nazismo y Nietzsche. Ajá, Quiero hacerte la pregunta sobre Nietzsche hoy, pero Nietzsche, desde el punto de vista político-económico, te lo voy a hacer las dos preguntas de una vez para que tengas el tiempo que quieras ajá, para responderlo. ¿Nietzsche estaría más cerca o sería un liberal? O sea, tratando de poner esto muy comestible para la gente, ¿verdad? Porque esto es divulgación. O sea, ajá. aquí, si uno a veces utiliza recursos técnicos y más profundos y complejos, pues también nos interesa que la persona que, no, que ya solo ha leído el Zaratustra o que nunca le haya leído a Nietzsche, pues le Claro. interesa. Entonces, ¿Nietzsche es liberal o no? Porque evidentemente socialista, lamentablemente estoy haciendo un encajonamiento dicotómico, o sea, dualista. Si no Ajá. eres esto, entonces ¿qué eres? ¿Eres liberal? Si no es socialista, es liberal. Y en estas condiciones, ¿qué pensaría? Y con esto sería como la pregunta cereza del queque, del pastel, de la torta. Dulce en Panamá. Eh,
¿qué pensaría Nietzsche del mundo de hoy? Nietzsche es liberal y ¿qué pensaría Nietzsche del mundo de hoy? ¿Qué vería él? Qué buena pregunta. Bueno, la última es dificilísima, ¿no? Porque una criatura tan peculiar como Nietzsche, ¿no? Claro. ¿Qué podría haber en nuestro mundo de hoy? Bueno, yo creo que, en fin, voy a intentar responder a la primera. Desde luego, antisocialista es militantemente. Okay. Nietzsche, claro, yo diría que sí. De hecho, estoy escribiendo un artículo en el que quiero conectar a Nietzsche con Herbert Spencer, que es uno de los padres del darwinismo social, y con Mises, Okay. el austriaco, el de la Escuela Austriaca de Economía, ¿no? El padre de eso que se llama neoliberalismo, porque yo creo que hay mayor afinidad o sintonía entre Nietzsche y el anarcoliberalismo. ¿Por qué? Porque Nietzsche es un individualista furibundo. Nietzsche tiene una demofobia, tiene un desprecio. Siempre que hay una muchedumbre, una masa, Nietzsche siente desprecio, un desprecio aristocrático, ¿no? Claro, cualquier cosa que tenga que ver, yo que sé, un sindicato, un partido político, o sea, algo en lo que esté implicada la masa, la muchedumbre, él siempre va a haber un rebaño de gente estúpida. Ese es el tema. Él siempre va a haber un rebaño ahí, por lo tanto, Sí, está en contra siempre. del hombre. Siempre porque hay una demofobia en él absoluta, pero desde un aristocratismo. Es decir, y además, porque Zaratustra es un tipo que quiere subir a las cumbres, pero quiere llevar muy pocos amigos. Solamente los elegidos llegan a la cumbre. Yo voy solo y en todo caso con un grupo de amigos. O sea, siempre hay un desprecio de la masa, de la muchedumbre. Pero claro, esto, porque es verdad que las masas suelen ser estúpidas. Pero claro, un ilustrado, volviendo a lo que decíamos antes de las conferencias de Suiza, un ilustrado diría, bueno, sí, las masas lamentablemente son estúpidas, pero entonces vamos a educarlas. Claro. Vamos a sacar a la gente de la ignorancia en la que vive. Pero claro, Nietzsche hace el diagnóstico, las muchedumbres y las masas son un rebaño de estúpidos, pero claro, Nietzsche dice, pero que permanezcan así. Mientras que un ilustrado, claro, un ilustrado podría hacer el mismo diagnóstico, ¿vale? Reconozcamos que la mayoría de la población vive en una ignorancia de estupidez, pues vamos a educarles, vamos a generar instituciones educativas, vamos a dar becas para que las personas que viven en un barrio pobre puedan ir a la universidad, puedan estudiar. Eso es lo que diría un ilustrado, pero Nietzsche, partiendo del mismo diagnóstico, diría, no. Mejor que la masa... Claro, que la masa siga siendo estúpida, que ya llegaremos nosotros, los selectos, los aristócratas del espíritu, a hacer las verdaderas cosas importantes de la gran cultura, ¿no? La metafísica del genio. A la muchedumbre primero. Claro. Para hacer ese diagnóstico. Sí, y el loco de que haya ciencia, a donde va, es a la plaza pública. Sí. Para recriminar el tema de Dios ha muerto y nosotros le hemos matado, dice. Ustedes, los racionales, y nosotros, los irracionales, hemos matado a Dios. Claro. En este sentido, un paréntesis porque tenemos un desacuerdo con respecto a lo que tú decías de que él mató, excepto el tema, el metafísico, excepto el tema de la voluntad de poder. Yo siempre he visto a Nietzsche que lo que hace él es advertirlo y lo que hace es mostrar cómo se ha muerto, cómo los ilustrados mataron a la moral por poner ahí a la razón, mientras que él es un irracional, pero también dar de solución filosófica al Übermensch. Entonces, digamos, es como, yo me estoy dando cuenta de que esto está pasando por esta puerta que tengo que entrar para yo mostrarle a la humanidad occidental que el bastión último que queda es el Übermensch. Entonces, bueno, cierro paréntesis. El liberalismo en Nietzsche y... Para mí sí. Claro, pero liberalismo es una palabra tramposa, porque hay muchos liberalismos. No es lo mismo el liberalismo político que el liberalismo económico. A veces coinciden, a veces no. Pero digamos, a ver, si tú a Nietzsche le planteases eres un liberal, diría, yo no soy eso. Pero muchas veces digamos que un pensamiento filosófico guarda sintonía con ciertas corrientes, aunque el propio autor no sea consciente de ello.
Porque yo estoy seguro que si un periodista le hubiera preguntado a Nietzsche en plan, oye, tú eres liberal, eres un anarco-liberal en lo económico, diría, a mí déjame de esa cosa. Pero, te va a decir, claro, yo no estoy dentro de ninguna corriente de yo no estoy dentro de nada, yo soy el anticristo que he venido a transformar la civilización occidental, claro. Pero eso no quiere decir, más allá de lo que Nietzsche tuviese en su cabeza, que su filosofía sintoniza más con una que con otra. Y para mí, como hay en Nietzsche ese individualismo extremo, hay esa moral del más fuerte, creo que eso sintoniza más con un darwinismo social y con un anarcoliberalismo del sálvese quien pueda, como diría un crítico del... O sea, que el fuerte tiene derecho a prevalecer y la política no tiene que entrar a corregir las desigualdades, ¿no? Porque Nietzsche diría que las desigualdades son un reflejo de la voluntad de poder. Si tú estás arriba, es porque tu voluntad ha sido más poderosa. Mereces estar arriba. Si estás abajo, mereces estar abajo porque igual has sido un flojo, un inútil, un perezoso. Entonces, lo está diciendo alguien que vivía de una pensión. Claro, ya, eso es un poco tremendo. Claro, un tipo que estaba enfermizo, que tenía que ir buscando un balneario por ahí porque la verdad que el pobre lo pasó muy mal. Tenía unas migrañas, que se pasaba noches enteras vomitando. Vomitaba y vomitaba, dolores de cabeza terribles, insomnio, 5 días sin dormir. Hubo una época que se quedó medio ciego y su amigo le tenía que... Él iba dictando el... No recuerdo cuál de sus obras es una obra dictada. Él iba hablando y su amigo transcribía porque estaba ciego casi, ¿no? Pero sí, yo diría que, ya digo... pero fíjate, ya no solo creo que Nietzsche, su pensamiento engrana mejor con ese anarcoliberalismo de un capitalismo salvaje, por así decir, donde el mercado laboral es una especie de pelea agonística, de a ver quién se sobrepone a quién. Creo que simpatiza más que con un Estado que lo planifique todo. Entonces, creo que eso está claro. Que planifique tu vida. Claro, pero es que yo diría que Nietzsche incluso detestaría la igualdad ante la ley. O sea, sí que simpatizaría con ese liberalismo político extremo en el que cada uno sobrevive como puede. Sin embargo, ya la igualdad ante la ley le parecería un ideal peligroso de decadencia. Esa cosa ilustrada de que todos somos ciudadanos con los mismos derechos. O sea, la igualdad... Pero es que además tiene textos que lo dice. Dice, ¿qué mierda es esa, con perdón, de la igualdad de derechos? ¿Qué es eso de que todos somos iguales y equivalentes ante la ley? Es que no, es que el aristocratismo de Nietzsche es un aristocratismo que hay que tomárselo en serio. Claro, y es un elitismo muy profundo y muy radical. Un elitismo espiritual porque él bebe de la metafísica del genio, de los románticos, esto de que el gran genio es una figura única, irrepetible, y que hay poquitos genios, y esos genios de la cultura son a los que tenemos que seguir. Bueno, y eso lo tuvo toda su vida. Claro, Wagner era el genio que él tenía en mente, era Wagner. Luego rompe con Wagner, pero sigue siendo romántico. El padre, ¿sabes? Que Freud va a decir, tienes que matar al padre para tomar su puesto. Claro, exacto. Mira, es buena esa. Es verdad. Y bueno, es verdad. Y no sé, Nietzsche, claro, toda su vida estuvo en esa línea. Y yo creo que eso sí que eso sí que es una cosa que siempre se hace esa frontera entre el joven Nietzsche y el Nietzsche maduro. Yo creo que esa frontera hay que relativizarla. Creo que hay ciertas cosas que Nietzsche pensó toda su vida. Y una de ellas es el elitismo descarnado. El elitismo aristocratismo descarnado, eso fue el joven del nacimiento de la tragedia, el joven Nietzsche y el Nietzsche maduro. Eso lo encuentras en toda su biografía. Ese elitismo contundente, muy contundente. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Genial. Jorge,
me interesaría dos cosas. Uno, que hagas una publicidad a tu libro, que nos encontramos en el Anti-Nietzsche, para ponerlo en todos los videos que vayamos a colgar de esta conversación, y además que le des tu saludo final a la audiencia. De mi parte, Jorge, muchísimas gracias por atender a esta conversación, a este llamado que nos hicimos por las redes sociales y que gustosamente lo has hecho, y siempre muy pendiente de hacer esta grabación. Muchísimas gracias por esta inmensa conversación nietzscheana, a la que he disfrutado muchísimo. Espero que no sea ni la primera ni la última, que tengamos otros temas también. Claro. Y que nos ha servido, digamos, la excusa nietzscheana nos ha servido para comenzar esta grabación. Pues nada, ¿no? El placer ha sido mío. La verdad que es curioso, ¿no? Porque un venezolano en Costa Rica y un español en Ecuador, y ha sido un placer, ¿no? Conversar. Yo, vamos, si tienes el gusto de invitarme en cualquier otra ocasión, para mí será un placer y acudiré sin lugar a dudas, ¿no? Creo que ha sido una conversación interesante, aunque la gente podrá criticarnos porque no hemos dicho una cosa, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Así que nada, ha sido un placer. En cuanto a mi libro, bueno, yo creo que escribí este Anti-Nietzsche, busqué precisamente un título provocador, porque que quede claro que yo no considero que Nietzsche haya que cancelarlo, que Nietzsche, al revés. Si yo escribí un Anti-Nietzsche es para decir, oye, este pensador, poeta, pensador, es una de las figuras más influyentes de la cultura occidental desde hace 200 años, o desde hace 130, 140 años, mejor dicho, y es un autor traducido a todos los idiomas del mundo, con una presencia increíble en las facultades de Bellas Artes, en las facultades de Filosofía, en la cultura popular incluso. ¿Quién no ha ido a escuchar lo de Dios ha muerto, el superhombre? Es un filósofo que ha penetrado como pocos en la cultura popular incluso, ¿no? Incluso la gente que no está metida en la filosofía de una manera académica y tal, a poquito que tengan un nivel cultural alto, han escuchado cosas de Nietzsche. Una influencia descomunal. Y eso hay que asumirlo. Entonces, yo quise, en este libro, buscando un poco el título provocador, no lo negaré, Anti-Nietzsche, ya para que el lector, desde el primer minuto, se dé cuenta de que es verdad que yo me posiciono críticamente y con su filosofía, sobre todo política, entendiendo que lo que se deriva de la filosofía nietzscheana puede llegar a ser peligroso. No porque considere que Nietzsche es un precursor del nazismo, no. Que nadie piense que mi libro va por ahí. No digo que Nietzsche sea un precursor del nazismo, pero que primero, la tesis de mi libro, en 2 palabras, es que sí hay una gran preocupación política en la obra de Nietzsche, cosa que no todos han reconocido, y segunda, que esa preocupación política a mí me inquieta muchísimo. Entonces, bueno, ahí es un libro polémico, a quien le pueda interesar, pues abierto a discusión, por supuesto. Entonces, nada, eso sería un poco lo que encontrarían en esta obra, ¿no? Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Te vamos a colocar una serie de listas de reproducción que sé que te pueden interesar, y por supuesto cuento contigo para seguir viéndonos en el próximo video.